Bien, vamos a la política. El gobierno del presidente Gabriel Boric ha lanzado una plataforma web donde exponen 1000 avances de su administración. El presidente electo trabaja en cómo conciliar las dos almas de la derecha para conformar su gabinete antes de la próxima semana. Queremos hablar de este panorama político post-elecciones. Para eso estamos con Marco Moreno, director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Marcos, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Buen día. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. A ver, quiero partir por lo de la configuración del gabinete, que, bueno, siempre que comienza un gobierno todos estamos atentos a los trascendidos, a quién podría ser, quién no, entre comillas, papables que después los bajan a última hora. Es bien interesante y aparte que la configuración del equipo titular, de una u otra manera, marca cuál va a ser el ritmo, al menos del primer semestre o el primer año de un gobierno. Pero ha sido bien curioso o llamativo el esquema, ¿no? Donde aparentemente se hace como un casting donde como que todos saben ya varios de los nombres de los ministerios. Entonces no sé cómo lo ves tú y analizas esta fórmula. Sí, efectivamente, la conformación del gabinete de un presidente entrante, ¿no es cierto?, siempre genera expectativas, porque como tú muy bien lo dices, Gonzalo, de alguna manera hay una impronta, hay un sello que se busca instalar por parte de quien va a asumir la conducción del país, que se expresa justamente en los perfiles, en quienes van a asumir responsabilidades, y por eso que es importante y genera tanta atención pública justamente este hecho. Hay un primer antecedente, el gobierno se había comprometido a hacer este anuncio antes del 15 de enero y postergó esa decisión para la próxima semana, para el día 20, por lo tanto todavía tenemos un espacio para la especulación respecto de quiénes serán los nombres. Pero hay un hecho esencial, como dicen en economía de repente, el que tú planteas, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con este diseño por goteo, ¿no es cierto? Y también de alguna manera fuertemente marcado por esta idea del testeo o el casting al que tú hacías referencia, ¿no? Y yo creo que es posible leer un diseño detrás de esta ambigüedad, o sea, el que sea por goteo y el testeo de esos nombres que se van mostrando no es una improvisación, sino que parece una estrategia de testeo político, ¿no es cierto? Instalar nombres en contextos controlados. Recordemos que, por ejemplo, Jorge Quirós fue anunciado en el marco del encuentro con empresarios en Icare, ahí mismo estaban otros nombres que también los planteó como eventuales miembros de su gabinete, Alvarado, García Ruminot, que estaban en ese momento, ¿no es cierto?, hizo mención respecto de ello. Días después, ¿no es cierto?, en una actividad que la Municipalidad de Santiago presentó a quien podría ser su ministra de Desarrollo Social, y ayer en la inauguración del Congreso del Futuro fue acompañado, ¿no es cierto?, por también un nombre que se plantea como una posible ministra de Ciencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, no? De alguna manera se instala nombre en estos contextos controlados, como te decía, reuniones con empresarios, actividades públicas, acotadas, para medir las reacciones del sistema político, del mercado y también de la opinión pública antes de cerrar definiciones, ¿no? Aquí la estrategia tiene que ver con que el costo de corregir es menor antes del anuncio, ¿no es cierto?, formal, que después de asumir. Recordemos que en la historia reciente de Chile muchas veces se han nombrado autoridades o han aparecido como los designados y al poco tiempo, por distintas razones, ¿no es cierto?, no son confirmados en sus cargos. Por lo tanto, lo que hay aquí también es un espacio que tiene que ver con esa negociación. Y por eso que decimos que hay una suerte de casting. Esto es inédito, no se había visto nunca en Chile. Diríamos que tiene un componente propio en el caso de Kast, ¿no? En el caso de Sebastián Piñera 1 y 2 y en el caso de Bachelet 2, hubo de alguna manera lo que podríamos decir trascendidos, aparecían en los medios de comunicación. Pero lo que hemos visto acá, y bien lo decías tú, Gonzalo, es un casting, ¿no? Es una exposición frente a determinados públicos, a determinadas audiencias de las personas, sin confirmarlo totalmente, ¿no es cierto?, pero sí insinuándolo. Pero de alguna manera lo que hay un intento deliberado de exposición, podríamos decir, pública,
de nombres que acompañan al presidente electo, ¿no? Por lo tanto, la diferencia ahora es el carácter más visible, más performático que tiene en este testeo, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, José Antonio Kast hace una innovación respecto de lo que vimos en los gobiernos anteriores. Sí, bueno, no necesariamente hay que ver, bueno, no es que lo estemos mirando desde el punto de vista negativo, pero puede ser una estrategia que dé resultado y puede que no. Ahora, la sensación que me da, por lo menos en la elección probablemente del ministro de Hacienda, es que más allá de la opinión o el testeo de este, comillas, casting a nivel popular, es un casting como para el público objetivo. O sea, a quien le presenta a ese potencial ministro de Hacienda es al empresariado. Y yo creo que lo que le importa es el dedo para arriba de ese sector, más allá de todo lo que se diga y si estuvo metido o no en la colusión de los pollos, en fin, o sea, hay una definición tomada y a mí el dibujo por lo menos me da la impresión que lo que interesa es la evaluación de ese público objetivo. No sé si te calza. Exactamente, o sea, esta estrategia de testeo político, ¿no? Se da, ¿no es cierto?, con nombres que se instalan en contextos controlados, ¿no? ICARE, este espacio de reunión del empresariado, la reunión en la Municipalidad de Santiago y después la visita al Mercado Central, donde presenta a quien podría ser su ministro de Desarrollo Social. Y luego, ¿no es cierto?, ayer en el contexto de la inauguración del Congreso del Futuro. Es decir, son espacios, son contextos controlados, ¿no es cierto?, que lo que se busca es medir en esas audiencias, como muy bien tú dices, las reacciones, ¿no es cierto?, del sistema político, del mercado, de la opinión pública, antes de cerrar las definiciones. Ahora, como tú también señalabas, yo comparto contigo, Gonzalo, aquí hay un riesgo, ¿no? Y el riesgo es que el exceso de ambigüedad, ¿no es cierto?, erosione esta señal de control y orden que un presidente electo necesita proyectar, con lo que José Antonio Kast gana la elección presidencial justamente es con esa idea de que no va a haber improvisaciones, de que se van a tomar decisiones correctas, que van a estudiar, ¿no es cierto?, con mucho detalle. Y esta ambigüedad, esto de presentación de nombres por aquí, por allá, dilatar, ¿no es cierto?, la presentación del gabinete, genera algunas dudas, ¿no es cierto?, genera alguna incertidumbre. Esto, por ejemplo, de que estamos hablando de un gobierno de emergencia en donde probablemente el principal cargo del gobierno de emergencia, tal como lo ha planteado José Antonio Kast, es el ministro o ministra de Seguridad Pública, ¿no es cierto? Y es el nombre que parece que más dificultades ha tenido para poder encontrar Es que un quien fierro pueda caliente. asumir esa responsabilidad. Exactamente, ese fierro caliente. Se ha especulado en las últimas horas respecto de el electo senador por la región de la Araucanía, Rodolfo Carter, ¿no es cierto?, exalcalde de la Florida, como el nombre el que se estaría buscando, pero llama la atención de que junto con Rodolfo Carter, los otros dos nombres eran de parlamentarios electos que van a asumir funciones el próximo 11 de Basaletti. marzo. Me refiero a Basaletti y me refiero al ex general Vial, que salió electo senador en la región del Maule. Entonces, imagínate lo complicado que es sacar figuras que fueron elegidas para representar a determinadas personas en el Congreso y se llevan al Poder Ejecutivo. No parece una buena señal que se esté pensando de esa manera. No sé, como que de repente me cuesta creer que se saque a parlamentarios recién electos para ocupar un cargo así, porque las elecciones no terminan acá, después vienen municipales, entonces hacer ese desprecio al electorado de una zona es una señal que también debilita la obtención de resultados electorales próximos, ¿no? Y la Araucanía siempre ha sido esa zona estratégica, sobre todo para la derecha. Sacarles un senador sería una señal súper mala. No sé. Hay harto de sentido. Tienes razón con el nombre de Carter para el Ministerio de Seguridad, pero me cuesta creerlo. No sé. Y con un Senado, Gonzalo, que va a asumir la próxima legislatura a partir del 11 de marzo, que está virtualmente empatado, ¿no? Claro, Entonces, claro. ese también es un factor. Ahora,
lo que se dice es que se requiere un perfil de alguien que conozca bien los temas de seguridad en terreno, ¿no es cierto? Y por eso aparece la figura del alcalde. Por eso que en los mentideros de la política, yo no sé si esto es así o no, pero el otro nombre que ha comenzado a figurar, un poco como tú dices, para no quemarlo, y por eso que aparece el nombre de Carter, es el del exalcalde, que lo vi por ahí en las imágenes que estaban Codina. pasando, del exalcalde de Puente Alto, Germán Codina, ¿no? Entonces, estamos justamente en esa disyuntiva, porque, insisto, este es un gobierno que se ha definido como un gobierno de emergencia para enfrentar los problemas más urgentes del país. Y uno de los problemas más urgentes del país es el que tiene que ver con la seguridad. El otro es el tema de la migración. En la nota anterior ustedes estaban mostrando lo que estaba ocurriendo en Venezuela y los efectos que eso tiene respecto al tema de la migración también en Chile. Y el otro tema es el de la economía. En el de la economía, podríamos decir, Gonzalo, parece ser que el presidente está empezando con mayor suerte. De hecho, él dijo hace unos días atrás, Dios nos quiere, ¿no es cierto?, en referencia a que, por ejemplo, el precio del cobre, $6, ¿no es cierto?, es una cifra inédita que hayamos tenido, ¿no es cierto?, en términos de precio, ¿no es cierto?, por nuestro principal producto de exportación minera. Fíjate tú que revisaba, por ejemplo, alguna serie en el gobierno de Ricardo Lagos, 6 años de gobierno, para remontarnos un poco más atrás. Todo el gobierno de Ricardo Lagos, el precio del dólar se mantuvo por debajo de $1. El último año El precio del estuvo cobre. en 1,02. ¿No? Entonces uno dice, bueno, aquí son $6, ¿no es cierto? Una cantidad de recursos muy significativa. Por lo tanto, en ese sentido podría estar más o menos resuelto lo que pueda pasar, digamos, con la economía. Pero en seguridad, creo yo que es donde estamos teniendo los ciudadanos, quienes estamos observando esto, las mayores expectativas respecto de lo que va a ocurrir con esa designación, ¿no? Y cómo va el próximo martes, si es que los que ha testeado hasta ahora, ¿no? Recordemos que también está el posible ministro de Transporte, Luis de Granch, está también el posible ministro de Obras Públicas, Arrau, está posible ministro del Interior, todos posibles, por supuesto, ¿no es cierto? Alvarado o el ministro Sexpress, García Ruminot, por nombrar algunos de los que han sido testeados en este casting público que está haciendo el presidente electo. Claro, ahora, es bien interesante y debe ser súper difícil también para cualquier gobierno configurar un gabinete, porque es lo más apetecido por los partidos políticos en términos de la influencia que pueden tener y el poder también de participación que tienen dentro de un gobierno. Los republicanos están bien enojados porque dicen, a ver, resulta que nosotros ganamos y Chile Vamos parece que está saliendo más ganador con respecto a la presencia, como que están haciendo un traje a la medida de Chile Vamos, o lo otro, viene Kaiser, que perdió la elección, Chile Vamos perdió la elección, y nos vienen a poner líneas rojas y a exigir cosas, y les dan pelota, por decirlo, les dan bola, les dan espacio. O sea, también hay una tensión interna, y creo que los republicanos en cierta medida tienen un punto, o sea... ¿los están tomando realmente en cuenta? ¿O quiere decir que las nominaciones deben tener nombres también conocidos y tal vez los republicanos no tienen esa fortaleza o experiencia de gobierno? Sí, es bien interesante porque la conformación del gabinete por ahora está respondiendo a un diseño muy personal del presidente, más que el resultado de una coalición, de una alianza gubernamental, ¿no es cierto? Por ahora el presidente lo que está haciendo son designaciones muy de gente que le genere confianza. Es natural que los presidentes, por supuesto, que nombren gente de su confianza, no quiero decir lo contrario, pero lo que quiero decir es que un poco saltándose, como tú dices, Gonzalo, la institucionalidad de los partidos. El presidente no está negociando con los partidos su gabinete, ¿no? Este es un gabinete hecho muy a la medida del presidente y esas decisiones justamente son las que han generado cierto roce. De los nombres que han circulado en este casting al que hablábamos anterior, muchos de ellos son independientes y muchos de los que militan en partidos políticos como Alvarado o García Ruminot, ¿no es cierto?, son personas cercanas por trayectoria, en el caso de Alvarado, en la UDI, ¿no es cierto?, muy cercanas al presidente electo José Antonio Kast. Y ahí es donde aparecen, ¿no es cierto?,
estas tensiones que comienzan a escalar, tú lo decías, respecto del Partido Republicano, pero respecto de también Johannes Kaiser del Partido Nacional Libertario, que en las últimas horas, el domingo, en una entrevista en un medio de comunicación, Kaiser, ¿no es cierto?, señaló que más o menos tenía descartada esa posibilidad, entre otras cosas porque nadie lo había llamado, ¿no? Y como que él tampoco había dado señales, pero evidentemente parece del todo lógico que el Partido Nacional Libertario, ¿no es cierto?, que tiene una bancada de diputados, 6 diputados, tiene una senadora electa, ni más ni menos la hermana de Johannes Kaiser, que va a asumir el próximo 11 de marzo por la Araucanía, la senadora Vanessa Kaiser, no tengan, ¿no es cierto?, un espacio en lo que son los ministerios, digamos, más, digamos, claves en la gestión de un gobierno. No digo que los ministerios sectoriales no sean clave, pero lo que estoy diciendo es que efectivamente, ¿no es cierto?, ahí se ha notado cierta ausencia, y eso es por qué. Porque de alguna manera, otra interpretación, Gonzalo, es que el eje del poder, dicen algunos, se ha trasladado de Pío IX, donde funcionaba la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, a Alameda 340, o no me acuerdo bien el número, donde funciona la Universidad Católica, ¿no es cierto? Es decir, se está dando un cambio y un desplazamiento en el eje de influencia. El presidente sabemos que es una persona muy cercana también, ¿no es cierto?, al mundo religioso, y por lo tanto, evidentemente, también está teniendo en cuenta todos esos elementos al tomar decisiones para conformar el gabinete. De todas maneras, ahora, a partir del 11 de marzo, pero yo diría desde ya empieza la cuenta ya no regresiva, ¿no? Sino que ahora empieza una cuenta distinta, la cuenta progresiva, es donde la gente va a decir, bueno, han pasado 10 días, han pasado 30 días, ha pasado 90, un mes, 2 meses, y no vemos los cambios, ¿no es cierto? Porque esas fueron las expectativas que se instalaron. Por lo tanto, la conformación del gabinete, que es lo que estamos hablando en esta oportunidad, Gonzalo, es un aspecto clave para ver si esas expectativas, ¿no es cierto?, altas que instaló en la campaña, en el momento electoral, se traducen, ¿no es cierto?, en el momento que empieza a partir de ahora, que es el momento de gobernar, ¿no? Son dos momentos distintos. Una cosa es lo que se dice en campaña y otra cosa es lo que se hace cuando se empieza a gobernar. Por eso que también creo yo que el presidente electo José Antonio Kast, sin todavía asumir la presidencia de la República, cosa que hará en 60 días más, el próximo 11 de marzo, está de alguna manera ejerciendo una suerte de poder simbólico, ¿no? Y lo está haciendo bien, o sea, está demostrando, tomando decisiones, marcando la agenda, disputándole al presidente en ejercicio, Gabriel Boric, justamente el control de la agenda, y eso habla, ¿no es cierto?, del ejercicio de lo que se conoce como el poder, el ejercicio simbólico del poder, ¿no?, que es lo que muy adelantadamente lo está haciendo el presidente electo José Antonio Kast. Sí, tú decías de los ministerios tal vez más importante por la expectativa, ¿no?, que se genera siempre en el control de la seguridad ciudadana, del peligro del crimen organizado, de todo lo que estamos viviendo. Es clave el Ministerio de Seguridad, pero ¿sabes? No solamente el Ministerio de Seguridad, donde probablemente uno se imagina estará buscando un duro. O sea, hace rato que hay que tener claro, pienso, que los que ocupan el ministerio no necesariamente son especialistas en la materia, sino que son políticos que representan algo o tienen la muñeca negociadora para guiar un equipo. Y normalmente los subsecretarios, ¿verdad?, y todo, la estructura, son los que tienen el tejimaneje operativo de la problemática. Pero además del duro para el Ministerio de Seguridad, o la persona dura, puede ser una mujer también, no lo sabemos, está, y es clave, la nominación de un delegado presidencial, fíjate, porque el delegado presidencial, no solamente de la metropolitana, que es donde vive la mayor población, sino que de todo el país, es el que maneja y administra las fuerzas policiales. Entonces ahí también tienes un brazo operativo súper importante de nominar. Y lo otro es que es bien complicado porque el control de la delincuencia no depende solamente de un gobierno. O sea, tú puedes poner a Hulk a cargo del Ministerio de Seguridad, pero resulta que si la Fiscalía actúa de manera deficiente, investiga mal, si el sistema de justicia sigue teniendo los defectos que sabemos tiene, en términos de excesiva holgura, flexibilidad, reincidencias brutales, en fin, o por ejemplo arreglar el tema penitenciario, por mucho que tú llenes de carabineros, PDI o pongas a Jimán a cargo, no lo vas a lograr. O sea, no depende solamente de ti.
Y ahí la gran pregunta es no le vaya a pasar lo de Sebastián Piñera, el expresidente, que en paz descanse, que en su momento era la puerta giratoria, ¿no? Que se acababa. Y bueno, los hechos también demuestran que las cosas no son a veces tan sencillas. Claro, porque como muy bien te dice, estamos hablando de problemas que tienen un componente estructural. Estos no son problemas sencillos de resolver. Posiblemente en 4 años, que es lo que dura una gestión presidencial en Chile, eso no vaya a ver la luz con total claridad en el sentido de ver el final del túnel. Y por lo tanto los problemas estructurales o los problemas complejos requieren soluciones complejas, no soluciones simples. Y por lo tanto... en el caso que tú decías, es bien interesante de los delegados presidenciales, tienes toda la razón, porque la competencia de orden público y seguridad, o sea, si hay un incidente ahora, ¿no es cierto?, en la plaza de Puerto Montt, o en la Plaza Italia aquí en Santiago, ¿no es cierto?, o en Iquique, El esa desalojo en San competencia Antonio. la tienen, o en San Antonio, la tienen los delegados presidenciales, Claro. ¿no es cierto?, no los gobernadores, por ejemplo. Entonces, por eso que es bien importante también esa nominación de los 16 delegados, delegadas presidenciales. Pero junto con eso, efectivamente, está todo el entramado del puzzle para poder cumplir, ¿no es cierto?, con este sentido de la urgencia y de las expectativas que instaló en el periodo electoral, ¿no es cierto?, quién hoy día va a ser, o quién en pocos días más va a asumir la Bueno, presidencia todo- del país. sí. Entonces, de alguna manera, ahí es donde chocan esas expectativas que la gente tiene con la capacidad efectiva, ¿no es cierto?, Mm. de poder avanzar. Por eso te decía, es muy distinto el momento electoral al momento de gobierno. El presidente Boric que lo ha dicho con total claridad, se dio cuenta que otra cosa era con guitarra, ¿no es cierto? Y por lo tanto, después de 4 años, durante 4 años, se dio cuenta que no es fácil poder cumplir con lo que prometían. No, yo creo que le pasa a todos los gobiernos, ¿no? Que tienen una carta Gantt, tienen objetivos que se plantean en un proyecto de gobierno o las promesas de campaña y eslóganes que algunos resultan y otros no. ¿Cómo tenemos que evaluar las nominaciones? A ver, si el presidente electo José Antonio Kast nombra a un ministro, por ejemplo, que no tiene la profunda especialidad de una cartera, técnicamente, eso no es nuevo porque hay hartos ejemplos de personas que no son especialistas en el tema y son puestos en un cargo o porque tienen una mejor muñeca política, experiencia, capacidad de negociación, más que saber del área propiamente tal. O a veces incluso por un tema de partido. Ah, ¿cómo vamos ahí? Yo creo que lo pongan aquí porque resulta que en este ministerio puede brillar más, puede salir como presidenciable. El presidente Piñera, me acuerdo que en el primer gobierno optó por un gabinete práctico. O sea, dijo, acá se acaban los politiqueos de los gabinetes, vamos a poner expertos en cada materia, les pasó un pendrive. Pero esto también depende de tantas cosas. Los resultados de un ministro dependen incluso del azar, fíjate. ¿Te acuerdas de Lawrence Goldborn? Yo me acuerdo que en Claro. el noticiero se hicieron reportajes de Lawrence Goldborn como el ministro más desconocido del gabinete, que nadie sabía de él. Casi un ninguneo. Y resulta que después pasa lo de los mineros y se transforma en candidato presidencial. O sea, también en estos caminos hay mucho azar, ¿o no? Estaba pensando yo en nombres que giran hoy día. Defensa. Bueno, Guillermo con Turner, Michelle un Bachelet pasó periodista, lo mismo, suena. Gonzalo. ¿O no? Sí, Guillermo Turner, un periodista que ha trabajado en el sector privado, ha dirigido algunos medios de comunicación, pero claro, es bien interesante porque uno se pregunta cuál es el criterio que utiliza el presidente para designar a sus colaboradores, ¿no? En primer lugar, uno debería entender que está el componente técnico, ¿no? En segundo lugar, el componente político. Y el tercer componente es el de la confianza, el de la afinidad. Parece que en estos casos que hemos visto de nombres que han circulado, claro, están estos tres elementos, pero en algunos pesa uno más que otro. Por ejemplo, este nombre que circula de un posible periodista para el Ministerio de Defensa genera algunas dudas, lo mismo que las designaciones que está por hacer todavía
en un ministerio, insisto, que es clave como es el de seguridad, ¿no es cierto? Es clave porque lamentablemente se pusieron las expectativas de esa manera. Pero Si, Marco, si esto no hubiera tenido el nivel de expectativas que se han puesto ahí, probablemente no estaríamos conversando de eso, pero como tú dices, de alguna manera se atizó el fuego del tema sí. de la seguridad y hoy día el presidente está atrapado un poco ahí, ¿no? Bueno, bueno, yo al menos estoy súper de acuerdo contigo en el punto de cuáles son las urgencias que se ponen y cuáles son, ¿verdad?, las promesas que te pueden atrapar. Ok, pero ¿cómo tenemos que analizar las nominaciones? Doy el ejemplo de Guillermo Turner. A ver, no lo han nombrado, es un nombre que suena para el Ministerio de Defensa y claro, automáticamente uno se podría preguntar, bueno, pero ¿qué competencias tiene para ser ministro de Defensa o qué experiencia? Yo no puedo decir de antemano aquello, pero claro, un periodista a primera lectura, tú dices, nada que ver, pero oye, no es primera vez que pasa esto, o sea... Maya Fernández no era una experta en defensa. Puedo estar súper equivocado. Y para atrás un montón de nombres. Acá se pone en el directorio de Codelco gente que no tiene, o sea, no tiene ni una pulsera de cobre. O se ha puesto presidente del directorio de TVN personas que no tienen ni un control remoto, ¿me entiendes? O sea, no es nuevo. Entonces, ¿cómo debemos evaluar estas nominaciones? ¿Debemos esperar que tenga dedos para el piano? O no, o estas son decisiones más bien de estilo político, de llevar una cartera. ¿Cómo la miramos? Sí, yo creo que tiene que ver, o sea, el ideal sería que tuviera estos tres elementos, ¿no es cierto? Capacidades técnicas, capacidad política y relación de cercanía, de confianza con el gobernante. Ese es el diseño ideal. Ahora, no siempre ocurre así, la mayor parte de las veces no es así. Y por lo tanto, ahí es donde algunos de estos tres criterios comienza a pesar más que otros. Creo yo que en lo que hemos visto hasta ahora, por lo menos y en algunos nombres, el criterio de la afinidad y cercanía con el presidente electo parecen ser los más gravitantes en la designación de esas personas. Por ejemplo, en la eventualidad que el ministro de Defensa tuviera el perfil de lo que se ha conocido a través de estas filtraciones de los nombres que están circulando, ¿no es cierto? Uno diría, bueno, en realidad debe tener alguna cercanía, alguna confianza con el presidente electo para que sea designado. Tú señalabas el caso de Sebastián Piñera I, ¿no? Donde se rodeó de gerentes, de personas que venían del mundo privado, ¿no es cierto?, que tenían justamente para dejar de lado a los políticos, jubilar a los políticos y poner a personas con competencias técnicas. Ese modelo no resultó y al poco tiempo tuvo que comenzar a modificarlo. Yo tuve que llamar a los viejos Entonces aquí estandartes. Pero le pasó lo tuvo mismo que a llamar, Gabriel claro, Boric, pues, exactamente. Marco. Le pasó lo mismo a Gabriel Boric, ¿te acuerdas? Con ese primer gabinete que no tuvo un buen resultado, que eran muchos cercanos, ¿verdad?, al presidente, que eran del Frente Amplio. Y resulta que después se notó la falta, ¿verdad?, de presencia de pesos pesados, con experiencia, y ahí entró el Partido Socialista, y entraron figuras del socialismo democrático. O sea, como que tampoco es nuevo. Pasa. Duró 6 meses ese gabinete. Acuérdate que cayó después, ¿no es cierto?, del fracaso en el plebiscito constituyente Claro. del 4 de septiembre del 2021, ¿no es cierto? Entonces, 22, perdón. Entonces, de alguna manera, efectivamente, estos tres criterios se ponderan, ¿no es cierto? Y vamos a ver finalmente la foto del martes, porque hasta ahora, insisto, lo que hemos visto es un casting en algunos casos. El presidente ha señalado que van a ser sus colaboradores, pero todavía tiene margen para cambiarlo en función del resultado del casting, no en función del resultado del testeo de los nombres que ha hecho. Por eso decía, puede ser mucho más conveniente hacer los cambios ahora que tener que hacerlo después que los nombra. Y eso le pasó a Gabriel Boric, ¿no? En muchos casos se equivocó por privilegiar amigos o cercanos. Y finalmente tuvo, ¿no es cierto?, que echar pie atrás. Por eso que el elemento de contraste, aquí la gente está comparando, está diciendo, a ver, ¿cómo lo hizo Boric? ¿Cómo lo va a hacer Kast? Se supone que Kast lo va a hacer muy distinto a Gabriel Boric, pero en algunos nombres que hemos visto, ¿no es cierto?, pareciera ser que eso no está siendo tan distinto como pueden ser las expectativas de la gente respecto a este tema.
Marco Moreno, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y te dejo cordialmente invitado para la próxima semana porque ahí ya vamos a saber la lista final y ver si el río traía piedra, era cierto, se cumplen los nombres que se ha especulado o si tenemos varias sorpresas. Marco, que tengas buen día. Gracias, Gonzalo, que estés muy bien. Chao.